Aquí gérmenes. El que tiene, pero no tiene COVID. El que tiene COVID.
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Buenas tardes, me alegro de oírlos. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por Buenas tardes, estar licenciado. ahí. Por estar ahí, porque buenas tardes, es importante que estemos conectados y que estemos oyéndonos. Hay algo importante. Habíamos dejado un trabajito para el día de hoy, pero un poco nos preguntaron, bueno, ¿cómo lo hacemos llegar? Algunos preguntaron, otros no. Como anécdota les cuento, el año pasado fue lo mismo, no les dije nada, pero de alguna u otra forma, de alguna iniciativa muy personal de cada uno, todos me lo subieron en Classroom. La mayoría me lo subieron en Classroom, otros lo mandaron al correo. De alguna forma trataron de hacerlo. La realidad es que yo no quería que me hicieran llegar el trabajo, ni el año pasado, ni en esta oportunidad, ni nunca. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Claro, licenciado. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Claro. Buenas ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Escucha. Sí, se le escucha, licenciado. Ahorita sí no le escuchamos, licenciado. Ahorita le empezamos a ¿No me escuchar. escuchan? Ahorita sí, ¿Sí? ahorita sí. Muchas gracias. Es que no sé, como que hubo un bajón de internet. No sé qué pasó, pero qué bueno. Cuando tengan algún problema, por favor, me lo digan para pedirle a Dios que se arregle, porque no puedo hacer mayor cosa yo técnicamente. Solo eso me queda, porque técnicamente no estamos muy preparados para esto. Pero bueno, les decía entonces de que el trabajito, pues, obviamente, tenía dos grandes objetivos. Los dos grandes objetivos eran el siguiente. Uno era que compraran su código. Otro objetivo era que tuvieran el contacto con su código. Que lo agarraran, que lo leyeran, que agarraran y que vieran cómo está integrado el código. Y muchos dijeron, en una hoja, ¿qué voy a hacer en una hoja? Alguien me preguntó, mire, ¿cómo quiere que lo enfoquemos de diferente forma? Ustedes son libres de hacer lo que quieran, les dije. Y le voy a pedir a Sergio Estuardo Quiñones. ¿Tiene su trabajito ahí, Sergio? Usted tiene ahí su cámara. Enséñeme su hojita. No la miro muy bien, pero ¿qué fue lo que hizo Sergio?
Pues mire, yo lo que coloqué fue todo el índice del Código Procesal Penal, porque ahí está resumido todo lo relacionado a lo que contiene el código, desde cada uno de los libros hasta los capítulos que tiene cada uno de sus libros. Eso fue lo que yo coloqué como resumen. Okay. No sé si estará bien. Gracias, Sergio. Voy a seguir preguntando. A ver, Maynor Estuardo. ¿Dónde está Maynor Estuardo? Aquí vamos Presente, a esperar, Eric. Maynor. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes, Maynor. ¿Usted qué hizo, Maynor? A ver, cuéntenos. Gracias, Eric. Fíjese que yo hice una reseña entre una mezcla de la introducción y unos datos importantes que considero que tenían que ir en el resumen, ¿verdad? En el resumen. Por ejemplo, explíquenos un poquitito más, desarrolle un poquitito más. Le voy a leer un poco rápido. El código surge con la necesidad de consolidar el Estado de Derecho, profundizando en el proceso democrático del país, por lo que es necesario garantizar la justicia penal. Para asegurar el respeto a los derechos humanos, entra en vigencia el 1 de julio del 94. Consta de 6 libros que nos orientan sobre el procedimiento judicial a seguir en una demanda. En el primer libro se encuentran las disposiciones generales, en el segundo el procedimiento común, en el tercero las impugnaciones, los procedimientos específicos en el libro. Hasta ahí está bien, está bien, Maynor, muy amable. Muchas gracias. Dalia. ¿Por dónde está Dalia? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dalia. ¿Usted qué hizo, Dalia? Fíjese que yo hice varias cositas. Primero, copié el considerando del Código Procesal porque me parece importante, porque quiera que no es el espíritu de los legisladores. También busqué una definición, esa fue por aparte, de qué es el derecho procesal penal. Vi que tenía 6 libros, que tenía 555 artículos, de los que yo conté, 43 estaban derogados, cuenta con reformas también, y eso fue lo que fui agregando. Ajá. Solamente. Vamos a ver. Gracias. A ver, y Dania. Buenas tardes, licenciado. Yo hice más que todo como un... ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Yo hice como un esquema, un cuadro sinóptico, incluyendo más que todo también el índice, los libros, cómo están ordenados en el Código Civil, que es en el Código Procesal Penal, perdone, que es lo que nos ayuda para poder prácticamente navegar, por decirlo así, y poder conocer la ley. Yadira. Yadira, ¿estará por ahí? Buenas. Tienes apagado tu micrófono, Yadira. Ahí estamos, Yadira. Bueno, no oímos a Yadira. La realidad es de que yo realmente lo que necesitaba dentro de los grandes objetivos de este trabajito era que agarraran su código. En primer lugar, que lo tuvieran. Y ojalá que lo tengan, pues, porque si solo lo bajaron y lo vieron ahí en internet, no me sirve. Especialmente a ustedes, pues, ustedes son el objetivo de esto, ustedes son
los protagonistas de esto no soy yo, sino que yo soy el director de la orquesta, digámoslo de alguna manera, y realmente lo que quería era que conocieran el código. Y en el fondo realmente lo que quería era que hicieran el índice del código, que agarraran el índice y que tuvieran la curiosidad de ver cómo está integrado el código, qué libros tiene, dice el libro 1 de las posiciones generales, el procedimiento común, impugnaciones, procedimientos específicos del libro 4. No andaban tan perdidos. Fíjense que lo importante de esto es que hagan una esquematización del código con base en el índice, y entender, digamos, poner disposiciones generales, y disposiciones generales está del artículo 1 al artículo, digamos, del 1 al 115, ¿sí? Y así poner cada una de las instituciones, principios básicos, garantías procesales, la persecución penal, etcétera, y esquematizarlo a efecto de que yo pueda entender y pueda tener una imagen de lo que es el código, dentro de mi mente, para ver más o menos en dónde está. Y puedo decir, bueno, las disposiciones generales están del artículo hasta el artículo. El procedimiento común empieza en la página, bueno, en el artículo, vamos a ver, ahorita les digo. Procedimiento común está en el artículo 285, digamos, las disposiciones generales del artículo 1 al 285, y lo voy a ir, digamos que esquematizando, y estos jóvenes les puede servir, háganlo con la Constitución, con el Código Civil, con el Código Procesal Civil, con el Código de Trabajo, con todos sus códigos. ¿Y por qué les digo esto? Porque les va a servir para su examen, específicamente para su examen técnico profesional. Cuando estén estudiando el código, lo van a resumir de tal manera en una hojita, especialmente ahora con computadora. Yo les dije, háganlo a mano, para que tuvieran un poquito de más vivencia y no estarlo jalando y copiando de cualquier material que exista en internet. Entonces, y esto les va a servir también para aprender a esquematizar una serie de situaciones. Por ejemplo, van a esquematizar el proceso penal, van a esquematizar en civil el juicio ordinario, el juicio ejecutivo común, el juicio en la vía de apremio, el sumario, el arbitraje, etcétera. El juicio de trabajo, van a esquematizar el trámite de cómo se hace ¿cómo se llama? El amparo, una inconstitucionalidad, un contencioso administrativo, etcétera. No me lo están preguntando, pero cuando yo estudié mi privado, lo esquematicé, hice varios esquemas pequeños y grandes, y yo me acostaba en mi cama y tenía uno en el techo. Yo me acostaba y lo miraba. Cuando me sentaba en la orilla de la cama, tenía pegado otro esquema, y antes de levantarme me iba y ¿cómo se llama? Y miraba el juicio ordinario, presentación de la demanda, audiencia a la otra parte por 9 días, excepciones dentro de los primeros 6 días, apertura a prueba por 30 días, 15 días para la vista, 15 días para la vista y sentencia. Y así esquematicé todo. Después me levantaba y me iba a sentar al trono. Enfrente del trono tenía otro. Y así me supe yo de memoria todos los esquemas. Y cuando me preguntaron en mi examen profesional,
Tampoco crean que era la última limonada en el desierto, pero me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo esquematizar el código en esta forma que yo les estoy comentando, porque nos ayuda mucho a poder estudiar. A poder estudiar, y ustedes dirán, bueno, ¿de qué estará hablando este viejo de enseñarnos a nosotros si ahora tenemos la tecnología? Por supuesto que tienen la tecnología, pero esto que les estoy diciendo, no lo echen en un saco roto, sino que pónganlo en práctica. Si no hicieron el trabajo, háganlo. Este trabajo, por suerte, no lo voy a pedir. Voy a ir dejando algunos otros trabajitos así muy esporádicamente, donde les voy a decir, miren, para mañana me traen tal y tal cosa. O me van a traer o quiero que suban tal y tal cosa. Y obviamente ese trabajo, posiblemente ese trabajo esté bien o esté mal, me van a decir, ¿y cuánto cuesta? Porque finalmente lo importante es ver cuánto cuesta, ¿sí? ¿Qué ponderación va a tener? Porque no hacemos nada por el hecho de prepararnos, sino que por el hecho de recibir una atribución, o mejor dicho, una retribución a cambio, ¿sí? Y si me preguntan cuánto vale el trabajo, yo les voy a decir que vale 0 o vale 100. O vale la aprobación del curso, digámoslo así. Porque puede hacer de que alguien se quede con 30. Con 30. Y con eso no llego a zona mínima. Pero luego chequeo yo mi archivo y digo, este muchacho presentó todos los trabajos. Le voy a dar el punto. O puede hacer de que llegue a 60. Y que llegue a 60 y no tengan dónde sacarle más un punto en los exámenes. Y voy a ver si presentó sus trabajos. Entonces va a valer un punto para llegar a 61. Es como que cueste 100. Ahora, el que saque 80, que saque 90. Pues qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que lo hizo para ir preparándose y viendo cómo se hacían o cómo me voy disciplinando en todo esto. Bueno, eso era básicamente lo que les quería transmitir de este trabajito. Ojalá y que tengan sus ¿cómo se llama? Sus códigos, así como lo platicamos, y que los estén manejando. Y que los estén manejando. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de tecnología. ¿Están viendo su pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Hoy vamos a platicar sobre el derecho procesal penal. De eso vamos a ver un concepto, vamos a ver sus caracteres, vamos a platicar sobre sus relaciones con otras disciplinas y vamos a ver sus fines. ¿Sí? ¿Qué es el derecho procesal penal? Y vamos a empezar hablando de nuestro derecho procesal penal. Y podríamos decir que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Repito, ¿qué es el proceso penal? El derecho procesal penal. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Yo creo que de esto lo que debemos de darle énfasis
y darle mucho énfasis es a la frasecita ese que dice normas jurídicas, conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos de ese conjunto de normas jurídicas, nos referimos al Código Procesal Penal, ¿sí? Que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos estatales que intervienen en el mismo? Pues los órganos estatales que intervienen en el proceso penal tenemos los tribunales. Permítame un segundito. Tenemos los tribunales y tenemos el Ministerio Público. Repito entonces, ese conjunto de normas jurídicas, Código Procesal Penal, que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Los que vieron el código, los que trataron de resumir el código, si no tuvieron la curiosidad de ver todo el código, cómo estaba integrado, pero por lo menos leyeron el resumen, se pudieron percatar de las diferentes instituciones que regulan el Código Procesal Penal. También se pudieron percatar de las diferentes instituciones que regulan el procedimiento común. ¿Cómo está el procedimiento común? ¿Cuáles son las diferentes etapas? Si pudieron ver en el código, vieron también que hay una serie que está la etapa de impugnaciones, que están los procedimientos específicos, etcétera. Y me interesa mucho que se hayan percatado del procedimiento común. El procedimiento común, ahí están de ahí en adelante van a encontrar ustedes las diferentes etapas del proceso. Y van a ver que está una etapa de investigación, que está una etapa de procedimiento intermedio, que hay una etapa del juicio, que hay una sentencia y hay una ejecución de la sentencia, que básicamente les decía yo en la clase de ayer, que son las cinco etapas del proceso penal. Ya sé que ahorita no se mira. Solo les dejé un tiempecito ahí en la pantalla para que vieran. Básicamente les dije que hoy vamos a ver el proceso penal, el derecho procesal penal, del derecho procesal penal, el concepto, caracteres, relaciones con otras disciplinas y sus fines. Cuando hablamos del proceso penal, del derecho procesal penal, entonces nos referimos a ese conjunto de normas jurídicas que están reguladas en el código procesal penal. En el Código Procesal Penal, y que tienen como gran objetivo, diría yo, regular todas las instituciones, y cuando me refiero a instituciones, me refiero a las instituciones procesales,
que regulan el proceso y qué órganos estatales intervienen en el proceso. Y aquí me refiero a los tribunales específicamente y al Ministerio Público con sus fiscalías. Ahora bien, para poder hablar, o mejor dicho, para poder entender un poco mejor esto, vamos a hablar de las instituciones. Vamos a hablar de las instituciones del... Permítanme un segundito. Vamos a hablar de las funciones del Estado. Y la primera función que vamos a hablar va a ser de la función penal. Y la función penal comprende lo que es la incriminación y el proceso. Fíjese que el Estado se ha reservado para sí el derecho a castigar, o sea, el jus puniendi. Y a través del jus puniendi, el Estado se ha reservado el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Aquí les estamos hablando de la función penal. La función penal consiste en la determinación de delitos y en la fijación de penas que corresponden a las conductas delictivas. Repito, la función penal comprende la determinación de delitos y la fijación de las penas que corresponden a las conductas delictivas. Porque bien el Estado dice, tienen que regular la conducta en sociedad. Porque así utópicamente, ustedes, muchos no habían nacido, tal vez algunos ya, pero a través de la historia se ha discutido, y no hace mucho, en tiempos de la Guerra Fría todavía se hablaba de que el Estado ideal era el Estado sin derecho. Y otros decían, no, el Estado ideal es el Estado de derecho. Es decir, que debemos de convivir con base en normas. Debemos de convivir con base en normas que nos hacen convivir dentro de la sociedad. Ahora voy a preguntar, y por favor ahí quiero que me vayan ayudando, quiero que vaya viendo yo a las diferentes opiniones. Repito, la función penal consiste en la determinación de delitos. Y pregunto, ¿cómo hace el Estado para determinar los delitos? Porque determina delitos y fija penas. Es decir, determina delitos y fija penas. Y esto lo hace a través de lo que es la incriminación. El Estado es el que incrimina. El Estado es el que crea los delitos. El Estado es el que fija las penas. Es decir, esto no lo pueden hacer, por ejemplo, si lo vemos en nuestro medio, esto, por ejemplo, no lo pueden hacer las organizaciones civiles, por ejemplo, que tanto están de moda, que las organizaciones civiles, que a ver qué dice la organización civil, que a ver qué dice esto, que a ver qué dice otro, que el grupo aquí, que este grupo, que
que este otro grupo, etcétera. No. La determinación de los delitos y la fijación de penas lo hace el Estado. Y ahora pregunto. Voy a preguntar. A ver, Robin. ¿Está Robin por ahí? ¿Qué manda, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Robin. Para usted, ¿cómo es el Estado para determinar los delitos y fijar las penas? Lo hace a través de una resolución por medio de un órgano competente derivado a las pruebas que presente el ente acusador. En todo caso sería el Ministerio Público, ¿eh? Y el abogado que está pidiendo la fijación de una pena que se le ha imputado, ya sea al delincuente o el que haya cometido la falta. Rosa María, ¿qué dice Rosa María? A ver, Jenny está levantando la mano. Sí, gracias, licenciado. Pues yo creo que el Estado para determinar el delito lo hace primero observando la conducta social, ¿verdad?, de los individuos y a través de la creación de las normas jurídicas. Ahí es donde determinan los delitos. Vamos a oír a Sergio. Ahora vamos a contestar, Jenny. Gracias, licenciado. Para esto, recuérdese que el estudio del área penal hace lo que se le llama la tipificación del delito, el ver las conductas que se tengan que apegar directamente a cada una de las conductas prohibidas, de los supuestos jurídicos que tiene la ley. Entonces, esa es la forma. Y para poder tipificar un delito se tienen que presentar las pruebas fehacientes de que se cometió esa conducta. ¿Me oyen? Sí, licenciado, sí, escuchamos. Ok. Voy a ir otro par de opiniones y después vamos a... ¿Escucha? A ver, sí escucho. A ver, ¿quién más? ¿Alguien que quiera decir más? O si no, le pregunto a... A ver, Milagro. Licenciado, yo opino que el Estado determina los delitos a través de la observación social de las conductas de las personas, aquellas que afectan al grupo social. Por ejemplo, cuando miran en un grupo, digamos, primitivo, cuando vieron que el robo de una persona hacia las pertenencias de otro afectaba a su comunidad, las determinaron como un delito. Lo mismo sucede en el Estado moderno. Las conductas que afectan al conjunto social, esas son determinadas como delito y según la gravedad es como el Estado va a quitar la pena. A ver, una última opinión. Licenciado. Sí, Anthony. Yo pienso que fijan las penas a través del debido proceso que viene desde la denuncia por el incumplimiento de la ley hasta la resolución que se tome. Bien. Licenciado, El Estado determina... Sí. Disculpe, y yo creo que no sé si entendí bien, pero yo creo que sería como una rama de la ciencia del derecho penal, que es la que se encarga de analizar los elementos y las características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito. O sea, quizás sí, una rama del derecho penal que se encarga de buscar los elementos para que este se pueda considerar delito o no. Yo quiero regresar con Gemini. Gemini decía que era el Estado el encargado de regular estas conductas. ¿Cómo lo hace Gemini? Pues primero,
como le decía, observar la conducta de los individuos, ¿verdad? Valorar los bienes jurídicos tutelados en base a lo que la Constitución dicta, ¿verdad? Que son nuestros derechos y nuestros bienes. Y luego a través de la creación de normas, porque si no está normado, ¿verdad? Pero el delito, se violaría el principio de legalidad. Yemily, la pregunta es, ¿cómo hace para regular esas conductas? Usted me dice que es a través de la creación de la ley, de acuerdo, pero ¿cómo lo hace? Bueno, incriminando a un individuo, ¿verdad? Así es como determina que es un delito, de acuerdo a la conducta que haya tenido la persona. Y la creación de la norma jurídica es a través del órgano legislativo, ¿verdad? ¡Wow! Así si estuviéramos en clase, le diría, miren, denle un aplauso a Yemily. La realidad es de que es a través del proceso legislativo. Es decir, la conducta que se da en sociedad, alguien decía por ahí, por ejemplo, en las comunidades primitivas, robaban y se daban cuenta que el robo afectaba a la comunidad y entonces había que regular el robo porque es lo prohibido, lo que no podemos hacer. Si lo vemos actualmente, modernamente, tenemos que se siguen regulando conductas. Se siguen regulando conductas cada día, se regulan las conductas para la convivencia en sociedad. Por ejemplo, dicen, miren, estar botando muchos árboles, estar contaminando los ríos, pues eso es un delito ambiental. Entonces se va a crear el delito ambiental con sus diferentes matices, etcétera, etcétera. El hecho de darle un destino diferente, o mejor dicho, por medio de un delito conseguir o hacerse de ciertos bienes o hacerse de dinero y luego utilizarlo en un negocio lícito, a esto se le va a llamar blanqueo de dinero y así por el estilo va creando el Estado para ir regulando esa conducta en sociedad, pero al Estado no solo le basta regular esa conducta, sino que a la vez tendrá que ponerle una pena, y esto lo va a recopilar, digámoslo así, en el código penal. En el Código Penal lo va a regular en el Código Penal y ahí lo va a compilar, digamos, y ahí va a regular todo lo prohibido, lo que no podemos hacer. Ya tenemos la incriminación, determinación de delitos y fijación de penas. Lo hace a través del proceso legislativo, de la iniciativa de ley, de la discusión, de la aprobación, ya ni me recuerdo de cuáles son los diferentes pasos, entrada en vigencia, publicidad y entrada en vigencia. Por ahí más o menos me recuerdo de las clases de don Celso Cerezo Ardón que nos dio y mirábamos a García Maínez. Yo no sé si todavía ustedes trabajaron algo con García Maínez y don Celso Cerezo Ardón era el que nos daba nuestra clase de introducción al derecho y ahí fue donde aprendimos algo de esto. Eso hace ya más de ya casi 50 años. Ahora viene el Estado y dice, determino delitos, fijo penas. Pero esto no le sirve solo al Estado, no le sirve porque podemos transgredir esa norma. El hecho de apropiarnos de un bien con violencia, a esto se le va a llamar robo, dice el Estado. El hecho de apropiarnos de un bien sin violencia, a esto se le va a llamar hurto. El hecho de girar un cheque sin la debida provisión de fondos, a esto se le va a llamar
Ahorita estamos rompiendo el récord. Fíjense que hay sentados 251 y me decían que solo 250 aguantaba esto. Ojalá que no se nos vaya a caer como pasa en otras oportunidades. Pero sí, hay 251. Yo no sé si hay más, si aguante con más esto, pero nos habían dicho que era para 250. Bien, eso fue un comentario. Entonces les decía, el Estado determina delitos, fija penas. Todo lo que no se puede hacer, giramos un cheque sin la debida provisión de fondos, a esto se le va a llamar estafa mediante cheque. El hecho de sacar un arma y dispararle a otra persona se le va a llamar homicidio, pero si es con premeditación, planificado, en despoblado, con alevosía, a esto se le va a llamar asesinato, etcétera, etcétera. Y va regulando todas las conductas. Ahora bien, hay un arma muy especial de los pueblos y de los estados democráticos. Y eso es se necesita un mecanismo para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Entonces crea el proceso. Por eso, la función penal comprende la incriminación, determinación de delitos y fijación de penas y comprende el proceso. Porque entonces el Estado crea el mecanismo para aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, el Estado no se conforma solo con determinar delitos y fijarle las penas, sino que dice, bueno, voy a determinar delitos, fijo penas, y ahora, ¿cómo voy a aplicar esa ley penal sustantiva? Entonces crea el proceso. ¿Y qué es el proceso? Digamos que el proceso es la aplicación de la ley penal al caso concreto. Cuando se transgrede el orden social, porque se violenta la norma penal, se violenta la norma jurídica, es decir, lo primero que hace es, se trata de restablecer ese orden social que se ha resquebrajado, restablecerlo a través de aplicar esa ley penal o esa conducta que ha regulado, el Estado, esa conducta que ha regulado el Estado a través de la aplicación de la ley penal al caso concreto. Entonces surge como una gran necesidad, podríamos decir, el proceso. Y el proceso se ha dicho que es de las instituciones democráticas de los estados, porque a través de esto se garantiza el derecho a defensa, el debido proceso, el derecho a un juez natural. Ya estamos hablando un poquito de los principios constitucionales, el derecho de ¿cómo se llama? Ya les dije, el de defensa, debido proceso, cosa juzgada, debido proceso, el principio de legalidad. Es decir, entonces el Estado se garantiza y le garantiza a sus habitantes a través de ese mecanismo que se llama proceso, la aplicación de esa ley penal al caso concreto. Y esto lo estamos hablando porque estábamos hablando del concepto de lo que es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Por eso tenemos las normas jurídicas que regulan el proceso penal que están contenidas en el Código Procesal Penal. Y los órganos estatales que intervienen en el mismo. ¿Cuáles son esos órganos estatales? Hablamos de los tribunales y hablamos de el Ministerio Público. Entonces, al hablar de las funciones del Estado, hablamos de la función penal y hablamos de la función jurisdiccional. Y la función penal comprende lo que es la incriminación,
la determinación de delitos y fijación de penas a través por las cuales el Estado regula las conductas en sociedad y lo hace a través del proceso de creación de la ley. Ahora bien, el Estado dice, ya tengo regulados las conductas en sociedad y ya sé qué normas, o mejor dicho, ya sé qué penas se les van a aplicar. Ya tengo el mecanismo. Para aplicar la ley penal a caso concreto. ¿Y ese mecanismo cuál es? Ese mecanismo es el proceso penal. Ahora bien, ¿y cómo hago para aplicar esa ley penal a caso concreto? Repito, ya tengo el mecanismo, pero ¿quién lo va a aplicar? ¿O cómo se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar? Entonces, ya entra a funcionar lo que es la segunda función del Estado. Y aquí hablamos de la función jurisdiccional. Y la función jurisdiccional consiste en la aplicación de la ley penal a un caso concreto, y comprende la organización judicial penal. Repito, la función jurisdiccional comprende la organización judicial penal. Y cuando hablamos de la organización judicial penal, ¿a qué se refiere? Se refiere a los órganos jurisdiccionales. Es decir, estamos hablando de los tribunales. Aquí estamos hablando de los tribunales. Hablamos de los tribunales de paz, de los tribunales de instancia, de las salas de apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. En eso consiste la organización judicial penal. ¿Y por quiénes va a estar presidida? ¿Quiénes son los que van a presidir estos tribunales? Van a ser unas personas que se llaman jueces, ¿sí? Van a ser los jueces los que van a presidir los órganos jurisdiccionales. Repito, aquí es toda la organización judicial penal. Toda la organización judicial penal. Si ya lo vemos de otra parte, desde otro punto de vista. Corte Suprema de Justicia, salas de las Cortes de Apelaciones, tribunales de sentencia, tribunales de instrucción o tribunales jurisdiccionales de conocimiento, controladores de instancia, tribunales menores, o sea, los tribunales de paz. Ahora bien, ya sabemos que existen delitos que los determina el Estado, les fija penas. Ya sabemos que existe el mecanismo legal por el cual se puede aplicar esa ley penal al caso concreto, que es el proceso. ¿A través de qué? A través de los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales están integrados por los tribunales, las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Ahora bien, si ya tenemos eso, entra el segundo momento de lo que comprende la función jurisdiccional, o sea, la organización del proceso. Y la organización del proceso no es ni más ni menos cómo se va a proceder en la averiguación, o mejor dicho, para la averiguación de un hecho. ¿Cómo se va a proceder? ¿Y cómo vamos a proceder nosotros, que somos los titulares de un órgano jurisdiccional? Por ejemplo, si nosotros somos los titulares de un órgano jurisdiccional, somos los jueces. Somos los jueces. ¿Sí? ¿Y cómo voy a proceder yo para la averiguación del hecho que se ha cometido
porque llegaron a una bodega, violentaron las puertas, maniataron al guardián, lo amarraron, se llevaron todos los electrodomésticos que existían ahí, refrigeradoras, televisores, habían estufas, habían hornos de microondas, licuadoras, etcétera, y cargan un furgón y se van. Se ha cometido un robo. ¿Y cómo vamos a proceder entonces para la averiguación del hecho? En esto consiste precisamente lo que es la organización del proceso. La organización del proceso. ¿Cómo se va a proceder para la averiguación del hecho? El hecho es de que violentan una bodega, se llevan los electrodomésticos, cargan un furgón y se van. Y ahora hago la pregunta y quiero que me conteste por lo menos uno. ¿Cómo vamos a proceder para la averiguación del hecho? ¿En qué nos basamos? Pidiendo pruebas. En las pruebas, licenciado. En las pruebas, según la investigación. En el proceso penal. En el proceso penal. Pero la pregunta es, ¿en qué nos basamos? El proceso penal, Jimmy, es el conjunto de actividades y de formas mediante los cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal a un caso concreto. Digamos que eso es el proceso penal. En todo caso sería la investigación. ¿Cómo? Sería la investigación. O los testimonios de los que la organización del proceso. En un peritaje. La organización ¿Puede repetir su definición del proceso penal? La organización del proceso es esencial. Y no, la recopilación de evidencias. Y la pregunta es, ¿dónde está la organización del proceso? Si todo está muy fácil. Código Procesal Penal. Al momento de iniciar la investigación en la escena del crimen. No, ya. Wow, ya les dije, cuando ya, wow. Está en el Código Procesal Penal. En eso nos basamos. Ahí está todo. Por eso les decía, ustedes tienen que contestar esto. Ustedes ya leyeron el índice ayer. Ya tuvieron la curiosidad de ver qué más por ahí había. ¿Ah? Porque ahora ya no hay que ver tele, pues. No les estoy diciendo que dejen de ver televisión, pero hay que ver menos. En cada época de la vida tenemos que hacer lo que haya que hacer. También hay que ir al cine, acompañados, aunque no miremos la película, ¿sí? Hay que ir. También hay que ir de vez en cuando. Cuando estemos en normalidad, vamos a salir a cenar, vamos a ir a una discoteca, no vamos a ir a tomar unas cerbatanas bien elodias. Que sean de horchata. No, pero ahora vamos a tener que diluir un poco ese tipo de actividades en nuestros estudios, porque esto es lo que nos va a presentar o nos va a dar los réditos para el día de mañana, ¿sí? Para el día de mañana. Entonces, repito, es en el Código Procesal Penal donde vamos a encontrar cómo se va a proceder para la averiguación de un hecho. Permítame un segundito. Cuando se violenta la norma penal, se transgrede el orden social. Habrá que restablecer ese orden social aplicando la ley penal al caso concreto. Entonces, en el Código Procesal Penal vamos a encontrar lo que es la organización del proceso. Ustedes ya vieron ahí cuáles son todas las instituciones genéricas del proceso, las instituciones generales.
Ya vieron que el procedimiento común, las formas de iniciar el proceso son denuncia, querella, prevención policial. ¿Sí? ¿Y cómo se plantea la denuncia? ¿Qué tratamiento se le da a la denuncia? ¿Qué tratamiento se le da cuando se inicia por prevención policial? ¿Qué tratamiento se le da cuando se inicia por querella? ¿Cuándo empieza a correr el periodo de investigación? ¿Qué es lo que sucede en la primera declaración del sindicado? ¿Qué es lo que sucede en la primera declaración del sindicado? ¿Cuáles son las etapas que lleva esa primera declaración? ¿Cómo se va a ligar a proceso? ¿Por qué se le va a ligar a proceso? ¿Por qué se le va a dictar una medida de coerción? ¿Cuáles son los presupuestos para dictar esa medida de coerción? ¿Cuáles son los presupuestos para no dictar una medida de coerción, sino que dictar una medida sustitutiva? ¿A partir de cuándo empieza la investigación? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿A cargo de quién va a estar? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el querellante adhesivo? Si el querellante adhesivo se constituyó en querellante, si el querellante, perdón, se constituyó en querellante adhesivo, si el denunciante va o no participar en el proceso, qué función tiene el juez, cómo va a terminar la investigación, en qué plazo va a terminar, si va a terminar en una acusación, en un sobreseimiento, en una clausura provisional, o si va a archivarse el proceso, cuáles van a ser los presupuestos para esto. Entonces, en nuestro Código Procesal Penal vamos a encontrar todas esas normas para proceder a la averiguación del hecho. Porque al hecho que se le impute a una persona, valga la redundancia, un hecho que reviste los caracteres de delito de falta, no quiere decir que con eso vaya a ser autorresponsable del hecho que se le está imputando. No, hay que averiguar. Y el código nos da los principios fundamentales. Ya más adelantito vamos a ver los principios constitucionales. Y uno de los principios constitucionales en la relación de nuestro código con la Constitución está el derecho de defensa. Es decir, nadie puede ser penado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. Derecho de defensa, debido proceso. Ya la Corte Constitucional dice que el debido proceso consiste en que las personas tienen derecho y acceso al proceso, a todos los recursos y remedios procesales que puedan existir o que se puedan plantear. Es decir, que no me pueden dejar indefenso. Tengo derecho a un juez natural que debe estar preconstituido de conformidad con la ley y no crearlo para casos especiales. No me pueden procesar por normas que no estén previamente reguladas y creadas solo para juzgarme. En un procedimiento intermedio, ¿qué es lo que qué actividades se van a desarrollar? ¿Qué actitud va a asumir el defensor? ¿Qué actitud va a asumir el procesado? ¿Qué actitud van a asumir las partes civiles? Al terminar, el juez va a dictar una resolución y va a decir que se abre a juicio al procesado y que se le van a imputar ciertos hechos porque existen motivos racionales suficientes para llevar a juicio público a la persona que se está procesando. Y allá en el juicio, en la etapa del juicio, va a haber un debate donde vamos a determinar o donde se va a determinar si la persona es responsable o no es responsable del hecho. Si es responsable, se va a dictar una sentencia condenatoria y se la va a imponer una pena. Si no estoy yo de acuerdo con esa pena, la voy a apelar. La voy a apelar y voy a expresar mis agravios y todo con lo que no estoy de acuerdo. Y me voy a ir a una sala de la Corte de Apelaciones. En la sala de Corte de Apelaciones van a confirmar la sentencia condenatoria y como hubo unos errores, yo no voy a consentir eso y me voy a ir a casación. En casación va a cobrar, va a quedar firme la sentencia y si no estoy conforme con eso, voy a plantear una acción constitucional de amparo. Ya luego queda firme la sentencia, ya no es susceptible de ninguna impugnación y va a pasar en calidad de cosa juzgada y vamos a tener que ejecutar esa sentencia.
todo esto que les estoy diciendo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? El Código Procesal Penal. A la gran, puchica, ya ni ganas de venir a dar clases nos están dando, ya lo saben todos ustedes, hombre. ¿Verdad que sí? Pero poco a poco vamos, no se vayan a aburrir de que esté repitiendo las cosas así, y repitiendo. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, les hablé de las diferentes etapas del proceso, no sé si se percataron. Les hablé de los actos introductorios, les hablé de la investigación, les hablé del procedimiento intermedio, les hablé de la sentencia y la ejecución de la sentencia. Y poco a poquito ahí les voy metiendo que tiene 5 etapas el proceso penal para que ustedes vayan entendiendo y después poco a poco los vamos a ir orientando, metiéndolos en cada una de las etapas para ir viendo qué se hace, en cada una de estas etapas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué se va haciendo en cada una de estas etapas? ¿Se entiende esto, jóvenes? Yo quisiera que preguntaran si hay dudas. Voy a dejar de presentarla. En el mercado igual. ¿Cuánto cuesta en el mercado el frijol hoy? 5 la libra, Lick. 5 el frijol negro, el blanco y 8 el colorado. Mejor son con chicharrones. Ah, qué rico. Bueno, a ver, hagan preguntas, pues, jóvenes, de lo que hemos platicado. Licenciado. A ver, Dani. Mira, pues, las 5 etapas del proceso, digamos, sería la etapa preparatoria, intermedia, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Creo que me estoy comiendo una. De la sentencia. Pero, Sí. pero ¿cuál El es la juicio. que me comí? El juicio. Juicio. Entonces sería presentación. Investigación, etapa intermedia. No, investigación. Fase de investigación, etapa intermedia, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya después vamos a ver cada etapa y vamos a esquematizarlo para que lo veamos bien. Gracias, Lo que me Lick. interesa hoy, en este momento, con gusto para servirle, lo que me interesa hoy es que entendamos qué es el derecho procesal penal, cuáles son las funciones del Estado, dónde está regulado, qué ha hecho el Estado. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, Robin. Usted mencionó algo referente al querellante. ¿Cómo es que de un querellante, del querellante? Ah, sí. Usted mencionó algo que si era un querellante normal o era un querellante adhesivo. ¿Cómo es que se pasa de esa etapa a la otra etapa, licenciado? Disculpe. No, el querellante, hay 2 clases de querellantes. Tal vez me pensé mal en ese momento, lo que quería hacer la diferencia era entre el querellante y el denunciante. El denunciante es la persona que pone en conocimiento, el denunciante es la persona que pone en conocimiento del órgano jurisdiccional o de cualquier órgano, digamos cualquier órgano competente, el conocimiento de un hecho delictivo. En cambio, el querellante no. El querellante es la persona que pone en conocimiento del órgano jurisdiccional por escrito la comisión de un hecho delictivo. En cambio, la denuncia puede ser oralmente y por escrito. La querella no. Entonces, el querellante es el que pone en conocimiento de un órgano jurisdiccional la comisión de un hecho delictivo. Además, se constituye en querellante adhesivo y propone elementos de prueba a practicar. Es decir, el querellante adhesivo es el que ya tiene un yo quiero, ya tiene la instancia, queda ligado al proceso si se constituye en querellante adhesivo. Y su función es coadyuvar con la investigación que realiza el Ministerio Público. Y por otro lado está el querellante exclusivo. El querellante exclusivo
es aquel que ejerce la acción penal en los delitos regulados en la ley, que con exclusividad solo él puede ejercerlos. Por ejemplo, en los delitos de acción privada no existe la acción pública, no existe que el Ministerio Público persiga esos delitos, sino que son a instancia de parte. Por ejemplo, la calumnia, la injuria, la difamación. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Gracias por la aclaración. Con gusto, Robin. Mire, tengo una duda con respecto a algo que acaba de pasar en la sociedad hace poco, que no sé si usted vio esto que se hizo viral de un chavo que vino y por robarle a una señora pues de traje, de corte, vino y le pegó, ¿verdad? Cometió el delito de agresión. Pero al momento de llevar a este chavo a juicio, a la primera declaración, pues lo dejaron en libertad porque al parecer la señora no puso una denuncia, ¿verdad? Entonces mi duda como tal está, en realidad el Ministerio Público cometió ahí un error al dejarlo ir libre, o si tenían que castigarlo aunque la señora no haya puesto una denuncia. Licenciado, solo con la observación de que en este caso hay video. Bueno, la pregunta es, ¿lo pusieron a disposición de un tribunal? Se lo llevaron, sí, al de femicidio y violencia contra la mujer. Lo que pasa es que en el momento ese, que no es que el Ministerio Público lo haya dejado ir. Ahí quien lo dejó ir fue el juez. El juez en su momento de haber considerado que no había delito, y se desestimó la denuncia. Es decir, que sí se puso en... Yo desconozco lo que ustedes me están comentando, pero analizándolo así como me lo están planteando, tal vez había video pero no estaba en ese momento a la mano para presentarlo. Tal vez se consideró de que no existía un delito que perseguir, y así hay un montón, a diario hay cientos, miles, si ustedes quieren, que se desestiman por no ser constitutivos de delito, porque un hecho que no es constitutivo de delito, porque el hecho de que alguien pase todos los días silbándole a la Marita en su casa, y el papá no le gusta que le pase silbando, y por eso va a presentar una querella. La querella la van a desestimar, pues, porque ese no es un delito. Pero si este enamorado de la Marita un día, como no sale a la ventana a decirle adiós, le dispara a la casa, ese sí es un delito, y a ese habrá que darle trámite. Entonces, en este caso concreto que ustedes me están planteando, no podría yo, digamos, darles una opinión más certera. Lo que les puedo decir con toda certeza es de que el juez ha de haber analizado a través de la sana crítica que no había nada que perseguir, y por eso haber dicho, bueno, aquí no hay nada, y desestimó esto. Licenciado, en el video sí, Jorge. La persona agrede con demasiada violencia y despoja de sus objetos. No sé si no incurre eso como un delito, porque le da con demasiada violencia y es demasiada la no, ese sí es un delito a todas luces. El asunto es que lo dejaron ir, algo de haber pasado. Sí, ahí algo de haber pasado. Sí, mire. ¿Quién quiere? Para ponerlo en contexto, licenciado, el asunto es que viene un grupo de jóvenes, vienen todos juntos, son como 5 jóvenes, ¿verdad? Y uno le arrebata sus pertenencias a la señora, está detenida en una banqueta
junto con su hijo y le arrebatan su cartera. Luego viene el de atrás y le arrebata otra bolsa que tiene, pero como la señora no la soltaba, la agrede, incluso le da patadas en el rostro y la arrastra, la deja muy lastimada. Lo que concluimos es que probablemente la señora no fue a presentar la denuncia inmediatamente porque estaba recibiendo asistencia médica, ¿verdad? Los vecinos fueron los que se organizaron, coparon a este individuo y lo retuvieron. Llamaron a la Policía Nacional Civil y lo detuvieron. Luego ya lo presentaron al juzgado y allí fue donde se determinó de que no era, por ejemplo, violencia contra la mujer o femicidio, que era lo que varias personas alegaban, ¿verdad? Pero el punto acá es, en este caso que la señora fue lastimada y no presentó la denuncia inmediatamente, el juez puede desestimar cualquier acusación o persecución en contra de esta persona, a pesar de que la policía presente su informe donde dice que lastimó o agredió a una persona. Yo diría que tal vez se fue con alguna medida sustitutiva, porque si no fue una deficiencia del Ministerio Público. Yo eso es por lo que me está contando Emily ahorita, pienso que puede haber sido una deficiencia del Ministerio Público, porque aquí el clamor popular decía que había sido. El clamor popular lo está señalando, aunque no hayan visto cometer el hecho. ¿Me explico? Pero el clamor popular no haga venir a 5, 10, 15, 20, 100 personas decir, él fue, agárrenlo, etcétera, etcétera, y que no se le haga nada. Pues aquí más que todo me está pareciendo como una pequeña gran deficiencia del Ministerio Público, porque no tuvo los suficientes elementos, porque yo, fiscal de turno, oigo a los policías, oigo a a un par de testigos, y le digo, y le pido al médico forense que se constituya al lugar donde está la señora, y pido un informe, y con eso es suficiente como para dejarlo, si no preso, ligado pues, o con alguna medida, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí algo de eso ha de haber Licenciado, pero pasado. en este caso, el video se puede tomar como un medio de prueba. Por supuesto que sí. Licenciado, buenas noches. Sí, Anthony. Pues yo lo que puedo analizar con respecto a la situación de que con esta señora el día viernes es que la policía también no respetó el proceso, porque para mí fue una detención ilegal, porque puede ser detenido por orden de juez o que lo hayan encontrado en flagrancia, pero a él en flagrancia o que el clamor popular, bueno, pero eso que lo hayan detenido ilegalmente, digamos que lo hayan detenido ilegalmente, eso no exime que no exista el delito, pues. Disculpe, Lick, pero aquí no es una detención ilegal porque claramente se está viendo que él está cometiendo un delito. En todo caso, tal vez claro, no se aplicarían ciertos procesos, pero que sea una detención ilegal no es detención ilegal. Yo diría que no. Yo diría que no, porque inclusive hay clamor popular por ahí. Exacto. Pero miren, jóvenes, esto precisamente es lo que van a arreglar ustedes cuando tengan la batuta ya de todo. Cuando sea juez, ¿usted qué hubiera hecho, Emily? Yo lo meto al bote de una vez, Lick. No, sí, se hubiera podido ligar a proceso, ¿verdad? O haberle dado, qué sé yo, una medida sustitutiva para que no quedara encarcelado de una vez, pero sí iniciar una investigación. Pero sí por lo menos ligado a proceso para investigar. Hay mucho que investigar ahí. Licenciado, lo que yo tenía entendido es que solo se le había acusado por robo agravado, nada más. Solo por eso, imagínense. Solo por robo agravado. En redes sociales circula el informe de la policía y ahí informan ellos que agredieron a una persona, ¿verdad? Sí, pero acá se puede apelar a lo que se le imputó, ¿verdad? A esta persona.
Habría que ver en cuál fue la decisión del juez. Habría que ver cuál fue la decisión del juez y el fiscal tendría que haber accionado en ese momento, porque si no se le fijó, ¿cómo se llama? Si no se le dictó una medida de coerción, pues obviamente yo lo voy a apelar y voy a ver qué hago, pues, porque... Licenciado, una pequeña observación. Pienso yo que pienso yo que fue una negligencia de la policía, ya que si la señora estaba recibiendo atenciones médicas, no podían soltar al muchacho, pues, ¿va? Porque estaba lesionado la señora. Por eso habría que esperar que llegara el informe del médico que atendió a la señora. Porque tenían que haber esperado que llegara el informe, o lo debía haber pedido el Ministerio Público de forma urgente, para que en el momento que les llegara su primera declaración, mire, señor juez, aquí está el informe del médico que dice que tiene tales y tales lesiones, por lo menos por lesiones se hubiera quedado, ¿eh? Licenciado, y en este caso tendrían que haber esperado las 72 horas, ¿verdad? Que tengo entendido, se tienen que esperar a que se llegue el informe y todo antes de soltarlo. Lo que pasa es que a él lo tenían que haber consignado dentro de las 6 horas siguientes, ¿correcto? Y luego oírle su primera declaración. En ese lapso de tiempo debía haberse conseguido los elementos de prueba. Ese informe debía haber salido rápido, porque cuando entran al hospital, 72 horas se van a llevar para evaluar a una persona, ¿no? Al ratito ya los médicos están diciendo, usted viene fracturado, usted tiene esto, usted tiene el otro. ¿No han visto las emergencias médicas, pues? Las emergencias médicas de inmediato dicen cuál es el diagnóstico. Más cuando es una agresión en la calle, me imagino. Exacto. Por supuesto, pero esto es lo bonito del derecho, ya se dieron cuenta. Y qué bueno que estamos participando. Yo le decía eso porque a mí me pasó un caso similar, porque se me cruzó un bolo y se fracturó el bolo, ¿va? Y a mí me consignaron y no me podían dejar ir hasta sin antes saber cómo estaba el bolo, ¿va? Entonces, por eso decía que lo hayan dejado ir sin saber. Pero ¿quién no lo dejaba ir? La policía. Pero ahí, es que la policía no lo podía dejar ir, pero tenía la obligación de consignarlo dentro de las 6 horas. Exacto, tuve que ir ante el tribunal, y ante el tribunal es ahí donde salí con arresto domiciliario y todo, pero tuve que hablar con los familiares del fracturado, para yo poder salir, pero no es nada más así. Claro, ya entramos en una negociación, porque nuestro juicio tiene la virtud de que se presta para la negociación. Mire, le voy a pagar, le voy a dar el yeso, le voy a dar esto, le voy a dar el otro, y renuncie a cualquier acción. Ya no tengo nada que hacer, ya no hay nada, bueno, se acabó el asunto. Por eso nuestro proceso es negociador. Licenciado, en un caso que dictaron falta de mérito y la señora ya al restablecerse su salud o su estado crítico, ¿verdad? Porque sí, se arrastraba en la calle, se ve en el video. Si ella fuera a presentar la denuncia, ¿le pueden dar persecución a este fulano o por haberle dictado falta de mérito ya no pueden, digamos, juzgarlo por el mismo? Es que como es un delito de acción pública, el Ministerio Público tenía que haber hecho las gestiones necesarias en el tribunal de la falta de mérito, posiblemente apelarlo, posiblemente pedir la revocatoria, qué sé yo. Es que ahí es la deficiencia del Ministerio Público en ese momento, ¿verdad? Pero ya no podemos andar juzgando 2 veces. Bueno, jóvenes. Gracias, Lick. Muy interesante la clase. Les voy a pedir que empiecen a leer su código. Vayan haciendo ahí, relacionando lo que vamos platicando. Ya les voy a dejar lecturas específicas para que vayan leyendo, para que nos vayamos adentrando un poquito más. Poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Me alegra de que estén ahí. Por favor, se cuidan.
Cuídense mucho, cuiden a los suyos, que tengan una feliz noche. Nos oímos el martes. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz Buenas noche. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Feliz noche.